Hola, Juan Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar el curso Teoría de Grafos 1. Hoy vamos a hablar de enumeración o conteo con árboles. Pero como siempre vamos a recordar lo que hicimos en el video anterior. Hablamos de distancia en grafos. Hay una noción de distancia entre los vértices de un grafo. Definimos lo que es el diámetro y el radio de un grafo. Vimos unos cuantos ejemplos y demostramos que si tienes un grafo simple cuyo diámetro es por lo menos 3, entonces el diámetro de su complemento no pasa de 3. También vimos un teorema que se atribuye a Jordan. Antes definimos lo que es el centro de un grafo, y el teorema de Jordan es que el centro de un árbol es un vértice o el camino P2. Por último, mencionamos lo que es el índice de Wiener de un grafo y demostramos algunos resultados sobre los valores extremos del índice de Wiener. Si tienes un árbol T que tiene n vértices, entonces el índice de Wiener es mínimo si y solo si ese árbol es una estrella, y es máximo si y solo si ese árbol es el camino que tiene n vértices. Bueno, el índice de Wiener está implementado en SageMath, así que vimos algunos ejemplos acá. Eso fue lo que hicimos en el video anterior. Ahora vamos con lo que nos toca hoy: conteo, problemas de enumeración con árboles. Entonces tienes un árbol y que tiene n vértices. ¿Cómo será ese árbol? Por ejemplo, si n vale 1 perdón, o 2, si n vale 1 es solamente un vértice. Si n vale 2, dos vértices sería el camino, como está acá. Solamente hay una posibilidad para árboles que tengan 1 o 2 vértices. O sea, para n igual 1 solamente existe un árbol. Para n igual 2 solamente existe un árbol con esa cantidad de vértices. ¿Qué pasa para n igual 3? Tenemos el camino, y bueno, la cantidad de caminos que hay, bueno, va a depender de si el vértice que tiene grado 2 es 0 o 1 o 2, ¿no? Si etiquetamos los vértices con esos números, con 0, 1 y 2, entonces hay 3 posibilidades, ¿no? Para n igual 3 hay 3 posibilidades. Entonces para n igual 1, una posibilidad. Para n igual 2, 3 posibilidades. Perdón, para n igual 2 también una posibilidad. Y para n igual 3, 3 posibilidades. Para n igual 4 sería, por ejemplo, la estrella que tiene estas 3 puntas y este punto destacado aquí. Entonces, ¿cuánto hay? Depende de cuál de los vértices sea el vértice destacado acá. Entonces hay 4 posibilidades, así que hay 4 posibilidades para la estrella. Pero no solamente tenemos la estrella, sino también el camino. El camino puede ser un árbol con 4 vértices. Entonces, tenemos 4 posibilidades para estrellas. Para caminos, ¿cuántas tenemos? Bueno, va a depender de la pareja que yo pueda formar de vértices que tienen grado 2. ¿Cuáles son esas parejas posibles? Bueno, 0,1, 0,2, 0,3, 1,2, 1,3 o 2,3. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas 6 posibilidades. Y para cada una de estas posibilidades depende de cuál vértice ponga en
uno en un extremo y ponga en el otro. O sea, como vecino del 0 puedo poner el 2 o el 3. Como vecino del 1 puedo poner el 2 o el 3. Entonces para cada uno de estos hay dos posibilidades. Así que aquí tenemos 6 por 2 serían 12. Tenemos 12 caminos o 4 estrellas. O sea, hay 16 árboles. Así que la fórmula nos está dando, al parecer, n a la n-2. Recuerda, n igual 1, 1. N igual 2, 1. N igual 3, 3. N igual 4, 16. Entonces nos está dando n a la n-2 por los momentos. Eso es un hecho, eso se llama, es un resultado que se atribuye a Cayley. Y vamos a dedicarle lo que queda de video a demostrar eso. Cayley lo hizo con herramientas algebraicas. Nosotros vamos a utilizar un algoritmo que se debe a Prufer. Lo que queremos demostrar es esto, el teorema de Cayley. La cantidad de árboles con n vértices es n a la n-2. Lo que vamos a hacer es una correspondencia biyectiva 1 a 1 entre un conjunto que tenga ese tamaño, n a la n-2, y el conjunto de los árboles con n vértices. Entonces el algoritmo de Prufer lo que hace es partiendo de una tupla de longitud n-2 definida en un conjunto de tamaño n, eso le hace corresponder un árbol, y viceversa. A un árbol se le asigna, le corresponde una tupla de longitud n-2 tomada en un conjunto de tamaño n. El conjunto de tamaño n que vamos a considerar es los números del 1 al n. Así que ese va a ser nuestro alfabeto. Vamos a formar palabras en ese alfabeto, palabras de longitud n-2. Entonces vamos a hacer corresponder a una palabra de esa, una n-2 tupla, le vamos a hacer corresponder un árbol, y viceversa. Dado un árbol, le vamos a hacer corresponder una n-2 tupla. ¿Qué hace el algoritmo de Prufer? Dado un árbol con n vértices, etiqueta los vértices con los números del 1 al n, y entonces primer paso, vas a eliminar de las hojas que tenga el árbol aquella que tenga menor etiqueta. Elimina esa hoja, y el vecino, el único vecino que tiene esa hoja, lo vas a poner de primero en la lista, en el código de Prufer, en la tupla. Vas a poner ese vecino. Al árbol que resulta le vas a hacer lo mismo. Busca cuál es la etiqueta que tiene, la hoja que tiene menor etiqueta, eliminas esa hoja, y su único vecino, ese es el que va a ir de segundo en la lista del código, en el código de Prufer, y así sucesivamente. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿En qué momento te vas a detener? Cuando ya solamente te queden dos vértices. Recuerda que son los números del 1 al n, y entonces como tiene n-2, entonces cuando te queden dos vértices ya estás listo. Muy bien, vamos a hacerlo con este árbol. Este árbol está hecho con los números del 1 al 8. Tiene el 1 conectado al 4, al 8 y al 7, el 4 al 5 y al 3, además del 1, y el 7 al 2 al 6, además del 1. Entonces, ¿qué es lo que dice el algoritmo? A ese árbol que estoy llamando T, le quito el vértice que tenga la menor etiqueta, en este caso 2. Le quito ese vértice, y al código le voy a agregar el vecino, que sería el vecino el 7. Eso me va a producir esto. Se eliminó este árbol, y en el código ya tengo al 7 de primero.
voy a hacer lo mismo. De aquí la hoja que tenga menor índice, que sería el 3, se la quito al árbol, y el único vecino, el 4, ese va a ir de segundo en la lista, y así sucesivamente. Eso me va a producir esto. La hoja que tiene menor índice sería esta, el 5, se la quito y coloco de nuevo el 4 en la lista. Eso me da esto. Ahora la hoja que tiene menor índice es esta, se la quito y al código le agrego el 1. Eso me da esto. Ahora la hoja que tiene menor índice es 6, se la quito al árbol y agrego su único vecino. Su único vecino se lo agrego al código, el número 7. Eso me produce esto. La hoja que tiene menor índice, menor etiqueta es esta, la elimino y coloco el 1 en la lista, en el código de Proofer. Ya me quedan solamente 2 vértices, se acabó, y el código sería esa lista que formamos, 7444171. Esta es la lista que le corresponde a ese árbol que teníamos como ejemplo. Aquí está definida la función, es repetir todos esos pasos que hicimos arriba. Lo estoy llamando aquí codeProofer de T. Recibe el árbol T, entonces a la lista código, que va a empezar siendo vacía, le aplico este mientras, ¿no? La hoja va a ser la que tiene la etiqueta más pequeña entre todos los vértices que tienen grado 1. O sea, tener grado 1 es hoja. Entonces, de todas las hojas yo agarro la que tiene etiqueta mínima, eso es H. Agrego el vecino de esa hoja y borro ese vértice del árbol. Y voy a hacer eso mientras que el T tenga más de 2 vértices. Cuando ya tenga 2 se detiene y listo, arrojo el código, y eso es esa pequeña función. Dado el árbol, te arroja el código de Proofer. Por ejemplo, si vuelvo a definir el grafo T como antes, este grafo que teníamos en el ejemplo, le aplico el código Proofer, codeProofer del árbol, y me da ok. Claro, puedes hacerle una captura a la pantalla en la función anterior y probarlo tú mismo. Recuerda que estamos usando SageMath, ¿no? Porque estoy utilizando aquí específicamente, por ejemplo, t.degree, t.vertices. Todo esto está implementado en la parte de grafos de SageMath, ¿no? Esta parte y esta parte. Ahora, el código de Proofer, hasta donde yo vi, no hay una que te diga específicamente, dado el árbol, cuál es el código de Proofer. Aunque sí vi que hay algunos procedimientos que utilizan el procedimiento inverso de Proofer, pero un método que te dé específicamente, dado el árbol, que te arroje el código de Proofer, yo no lo vi, no lo encontré en todo lo que consulté sobre SageMath, ni al revés. Dado el código, construir el árbol, no lo vi, no lo encontré. Ok, entonces ahora cómo es el procedimiento inverso. Si tú tienes el código de Proofer, a sub 1, a sub 2, etcétera, encontrar un árbol T cuyo código sea esta tupla. Voy a llamar f de t a ese código, ¿no? Entonces sería resolver, dado este dato, resolver esta ecuación, digamos, ¿no? Encontrar un árbol T para el cual valga f de t igual a esto. Y bueno, después vamos a ver que esa correspondencia es biyectiva, ¿no?
para poder demostrar lo que queremos, el teorema de Cayley, utilizando el algoritmo de Pfeffer. ¿Cómo es el algoritmo entonces? Bueno, recuerda que el dato es la tupla con números del 1 al n en este caso, y la tupla tiene longitud n-2. Entonces vamos a hacer una lista que tenga los grados de los vértices. Los voy a colocar como la cantidad de veces que aparece un vértice en la lista más 1. Voy a hacer una lista construyendo la tupla. De allí yo voy a ver las etiquetas. Esas etiquetas representan vértices. Entonces cada vez que aparece un número allí, por ejemplo el 5, si el 5 aparece dos veces, entonces al vértice 5 le voy a asignar grado. Si el vértice 5 aparece dos veces, a ese vértice le voy a hacer corresponder el número 3, ¿no? A la cantidad de veces que aparece aquí más 1. Eso para cada vértice. Hago una lista, ya lo vamos a ver implementado, ¿no? Hago una lista en la que a cada vértice le voy a asignar momentáneamente como grado la cantidad de veces que aparece aquí más 1. Eso es el primer paso que hacemos. Y luego, para cada uno de los números que están en esta tupla, voy a hacer lo siguiente. Busco el vértice que tiene grado 1 según la asignación anterior y que tiene la menor etiqueta. A ese vértice lo llamo B y voy a agregar el lado B a sub 1, por ejemplo, para el primer paso. Agrego ese vértice, luego de la lista de grados que tenía voy a restarle 1 al grado de este vértice B y al grado de el elemento de la tupla por el que voy. Restarle 1 al grado de B y al grado de esto. Entonces vamos a hacer eso hasta que en la lista de los grados solamente me queden dos vértices que tienen grado 1, vamos a llamarlos X y Y que todo lo demás tengan grado 0, ¿no? Al ir restando, que todo el mundo me quede con 0 excepto dos vértices que van a quedar con grado 1. Ya vemos X y Y a esos dos vértices. Esos dos vértices que me quedaron van a formar un lado que voy a agregar. En lo que agregue ese lado está listo, está construido el árbol. Eso es el algoritmo. Vamos a hacerlo con el ejemplo. Tenemos nuestra tupla 744171, si recuerda, eso fue lo que resultó anteriormente. Entonces, bueno, me interesa una pequeña funcioncita que me diga cuántas veces aparece el número X en una lista que tú le des L. Entonces esto lo voy a ver como una lista y esta función me cuenta cuántas veces aparece X en L, ¿no? Esto seguramente está implementado en Python o en Sage, pero no importa, como yo no sé si está, lo hice aquí, es muy fácil. Y lo que voy a hacer es, bueno, tengo mi código, voy a definir un grafo con los vértices del 1 al 8 sin lados para empezar a construirlo. Construyo mi lista de grados. Los grados van a ser, esta lista va a estar formada por pares o listas de longitud 2, que va a contener un número y la cantidad de veces que aparece ese número más 1. O sea, este número va a representar la etiqueta del vértice y este va a ser la cantidad de veces que aparece en la lista más 1. Eso lo vamos a hacer para todos los vértices. Esa lista es lo que yo llamo grados. Entonces, de todo lo que están en los grados, yo busco lo que tienen grado 1, los vértices que tienen grado 1, y de ellos agarro el más pequeño, ese es B. Al árbol le voy a agregar B y el primer elemento de la lista. Eso me produce esto. Hago eso mismo con el segundo, que sería el 4. Hago eso mismo con el segundo, que sería el 4. Bueno, no, tengo que restarle a los grados de B y del primer elemento de la lista hay que restarle 1.
Entonces me queda esto, le resté a la lista de grados, le resté a lo que corresponden y me quedó así. Ahora tengo una nueva lista de grados y voy con el segundo elemento de la lista. B va a ser el mínimo, tal que esto ocurre. Agrego B, el lado que va con B, y con el segundo elemento de la lista, que era 1, me da este árbol. Así sucesivamente. Bueno, resto los grados que hay que restar. Tengo una nueva lista de grados. Ahora voy con el otro elemento de la lista y así sucesivamente, ¿no? Este es el otro paso. Este sería el resultado del otro paso cuando agrego el quinto elemento de la lista. Esto cuando agrego el sexto elemento de la lista. Y ya aquí está, en este paso, cuando yo veo, reviso aquí en grados, veo que hay solamente un vértice y otro vértice que tienen grado 1 y todo lo demás tienen grado 0. Entonces, en ese momento yo voy a agregar este y este, o sea, 1, 8, se lo voy a agregar al árbol y queda tal cual como lo teníamos al principio, ¿no? Ok, todo eso lo hicimos paso por paso. En cada paso hicimos lo que nos dice el algoritmo, pero eso lo podemos poner en una función usando otra función auxiliar para la prueba que se hace en grados. Recuerda que cuando tenemos la lista de grados, que vamos disminuyendo los grados, hay que revisar en esa lista de grados en qué momento nos quedan solamente dos vértices con grado 1 y todo lo demás con 0. Entonces, para hacer esa verificación uso esta función que llamo multi2, ¿no? Esto lo que hace es, dado un X y un L, en esa lista yo quiero ver cuántas veces aparece X como segunda componente de los elementos de la lista L, porque eso es lo que hago para comprobar, para verificar si me detengo o no me detengo en el algoritmo. Entonces aquí sería la función. Defino el grafo vacío con tantos vértices como me diga el código de Prüfer. Fíjate que lo estoy poniendo desde el 1 hasta el n. Si esto tiene n-2, entonces aquí tengo que poner rango desde 1 hasta la longitud más 3. Recuerda que Python te cuenta desde 0 en adelante. Quiero contar desde 1, y como no se incluye este y quiero 2 más, tengo que poner más 3 aquí. Entonces este es el grafo vacío que tiene n vértices si esta lista A del código tiene n-2. Entonces defino mi lista de grados, que son las parejas que tienen X, y la cantidad de veces que aparece X en la lista más 1 para X entre los vértices de T. Y aquí hago la prueba. Bueno, mientras que no ocurra la condición para detenerme, o sea que haya exactamente n-2 vértices en la lista que tiene grado 0 y exactamente 2 que tienen grado 1, mientras que eso no ocurra, voy a hacer el procedimiento de arriba. Para cada elemento de la lista agarro la hoja que tiene mínima etiqueta, agrego el lado formado por esa hoja y el elemento de la lista, y a ellos dos, a cada uno de esos dos, le resto 1 en su correspondiente grado en la lista de grados. Voy a hacer eso mientras que no se cumpla la condición. Cuando se cumpla la condición, entonces voy a formar un nuevo lado que va a tener como vértice aquel elemento que tiene, bueno, los dos que tienen grado 1. A ellos dos, esos dos vértices forman un lado nuevo que se lo agrego al árbol T, y bueno, y la función devuelve
ese resultado, ese árbol resultante. Entonces aquí está una prueba para el ejemplo, exactamente para el ejemplo que pusimos antes, ¿no? 744171 produce exactamente el mismo árbol. Como te dije, si quieres capturas haces una captura de pantalla aquí y lo pruebas por ti mismo. O bueno, yo no recuerdo si yo corrí todas estas celdas, así que voy a hacer una prueba aquí. Por ejemplo, si pongo aquí 5, estoy cambiando la lista de Prüfer, obviamente me va a cambiar el árbol. No está definido, hay que poner a correr todo para que esto funcione. Hay que correr todas las celdas para que pueda funcionar. Vamos a ver a dónde estábamos. Aquí está. Cuando le cambié, voy a volver a poner aquí el 4 que mostraba para que me dé el árbol que teníamos al principio. Este es el árbol que teníamos en el ejemplo al principio, que tenía el 1.8 acá. Pero ahora al cambiarle, yo cambié, creo que fue esto por un 5 y ejecuto y ahora me queda esto, ¿no? Queda distinto, ¿no? Puedo poner aquí, por ejemplo, 1 y aquí 1 otra vez y esto me produce este, etcétera. Puedes probarlo cuando quieras. Entonces eso es lo que al parecer funciona. Necesitamos demostrar eso, somos matemáticos, está muy bonito jugar y hacer esto, programar, etcétera, pero los matemáticos estamos para demostrar que ese algoritmo es correcto. Así que tenemos que convencernos, tenemos que escribir una demostración de que eso es correcto, ese algoritmo funciona. Entonces aquí lo hice en forma de enumeración porque el razonamiento es más sencillo, más fácil de capturar si lo vamos haciendo paso a paso. Digamos que tenemos una n-2 tupla de números del 1 al n, digamos. Queremos ver que esta ecuación tiene solución y esa solución es única, es decir, hay un único árbol t que tiene como código de Prüfer esta n-2 tupla que estamos llamando a. Entonces vamos a hacerlo por inducción en el número n. Si n vale 2, quiere decir que esto sería la tupla vacía. Entonces tiene longitud 0. Entonces a es único. Hay una única tupla de longitud 0. Y solamente tenemos un árbol con longitud 2, que sería el camino de longitud 2. Entonces tenemos un árbol y un código. Ahí está bien, es biyectiva la correspondencia. Así que vamos a suponer que para k menor que n, la solución de esto, si esto tiene longitud n-2 y esto tiene, perdón, para k menor que n, si este tiene longitud k y este tiene k-2 y este tiene longitud k, entonces hay un único t que satisface esto. Es la hipótesis inductiva. Consideramos t entonces de la longitud completa n. Por la construcción del algoritmo, cada vértice de t que no sea una hoja va a estar en esa lista. Son los vértices que no son hojas, por la forma como construimos. Viceversa, si tienes un vértice aquí, ese vértice no puede ser una hoja, porque en el procedimiento ese vértice que se colocó aquí resulta de haber quitado una hoja. Entonces, si le quitas una hoja a una hoja, el árbol quedaría sin vértices. Entonces, el vértice, si está aquí, no puede ser una hoja. Y si es una hoja, está aquí, no está aquí. O sea, es un sí, solo sí. Un vértice es una hoja de t, sí, solo sí, no está en la lista A, en esa tupla A.
La primera hoja que tú eliminas es el vértice que tiene la menor etiqueta y que no está en A. Y ese vértice sería vecino de ese primer elemento de la lista. Entonces, si T es un árbol que satisface esto, X sería la hoja que tiene la mínima etiqueta y esto sería un lado de ese árbol. ¿Ok? Eso es lo que dijimos, eso es lo que dice la construcción. Ahora, si tú eliminas ese X del árbol, ¿qué te queda? Te queda un árbol cuyo código de proofer es desde A2 en adelante. Ese árbol vamos a aplicarle la hipótesis inductiva a esta n-2 a n-3 tupla. Por hipótesis inductiva hay un único árbol T' que tiene este código. Cualquier árbol que tenga ese código A se puede obtener, o se obtiene de hecho, agregando X a 1 ese lado a T'. Así que bueno, o sería isomorfo, ¿no? Agregarle ese lado X a 1 a T'. Este f de t igual a tiene entonces como solución una sola, porque cualquier árbol se obtiene agregando exactamente este lado X a 1 a T'. Esto me da la unicidad de esta solución, y la existencia es, bueno, ya tenemos ese lado X, ese vértice X, y con el vértice A1 agregas ese lado a T' y ese te da la existencia de la solución. O sea, existe solución para f de t igual a, y esa solución es única. Entonces tienes por inducción demostrado que esto te da una correspondencia biyectiva para todo n. Ok, entonces bueno, esta demostración es un poco enredada, hay que leerla y volver a leerla y volver a leerla y hacer unos cuantos trazos para convencerse, ¿no? Es un poco, podría uno enredarse si no tiene cuidado, si no se concentra, ¿no? Como yo, por ejemplo, yo me distraigo muy fácilmente. Muy bien, entonces eso demuestra, utilizando el algoritmo de Proofer, el teorema de Cayley. Teorema de Cayley, que dice: todo árbol con n vértices tiene exactamente, mejor dicho, la cantidad de árboles que tienen n vértices es n a la n-2. Eso es el teorema de Cayley. Lo hicimos demostramos usando el algoritmo de Proofer. Ok, eso es lo que queríamos mostrar en este video. Lo dejamos hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.